economía. Muchas gracias por sintonizar Extra TV 42, el canal del pueblo. Bienvenidos a este nuevo programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. El tema de la OCDE, sin duda, el nombramiento de Otón Solís en la OCDE, sin duda generó mucha polémica la semana anterior. Por eso hemos invitado a Marco Vinicio Ruiz, él es ex embajador en China y ex ministro de Comercio Exterior, para profundizar en la importancia de la OCDE para Costa Rica y también sobre la designación de quien será el representante de nuestro país en ese organismo. Don Marco Vinicio, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, María. Muchas gracias por invitarme. Hace mucho tiempo que no estaba en TV 42 y me complace mucho acompañarla en su programa. Gracias, don Marco. Tal vez empezamos por explicar a los costarricenses cuál es la importancia de que Costa Rica haya ingresado a la OCDE y cómo se traduce eso en beneficios para el costarricense a pie, como se le dice. Bueno, básicamente la OCDE significa la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Tiene sede en París y la conforman, digamos, los países más desarrollados del mundo, las economías más fuertes, mucho más arriba del 80% del Producto Interno Bruto Mundial, y donde comparten las mejores prácticas para alcanzar el éxito en la gobernabilidad del país. Es decir, no es solo una parte económica, sino también ellos intercambian experiencias y apoyo en todas las áreas. Imagínense que, para darles un ejemplo a quienes nos ven y nos escuchan, nosotros, Costa Rica, para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, tuvimos que hacer exámenes y presentar el estado del país en 22 áreas. Básicamente los temas de inversión, cohecho es básicamente corrupción, gobierno corporativo, mercados financieros, seguros y pensiones privadas, competencia, asuntos fiscales, política ambiental, químicos, gobernanza pública, política regulatoria, estadística, economía y desarrollo, educación, empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, comercio, créditos a la exportación, agricultura, pesca, política científica y tecnológica, economía digital y políticas de consumidor. Todas estas áreas han sido examinadas por expertos y por países que son miembros de la OECD. Y esto es muy importante porque nos permite como un diagnóstico a dónde estamos y nos da lo que llamamos una hoja de ruta de cómo mejorar. Y también tenemos que la Organización de Cooperación y Desarrollo nos brinda asistencia en cada una de estas áreas. Es como si uno en su negocio o en su actividad tuviera como un gran asesor que le indica a uno, mire, si usted quiere alcanzar el éxito, vea cómo lo han hecho este país. Por ejemplo, ¿por qué Nueva Zelanda es un modelo de desarrollo sostenible exitoso? ¿Por qué los altos niveles de educación de países como Noruega? ¿Por qué el equilibrio tecnológico en cualquier país europeo? ¿Y por qué las mejores prácticas anticorrupción, por ejemplo, en los Estados Unidos? Entonces uno toma eso como modelo y con base en eso desarrolla una estrategia nacional. Entonces el país ahí se garantiza, sin importar el gobierno de turno, una continuidad en una serie de políticas de desarrollo. Nuestra aspiración para ingresar a la OCDE data de hace muchos años. Es más, se ha dicho que así es, que ha durado 3 gobiernos. 3 gobiernos trabajaron incesantemente en lograr que Costa Rica fuera aceptada como el 37º país de la OCDE. Imagínense ustedes que me tocó a mí en el 2008 hacer una solicitud formal para que nos aceptaran en el Centro de Desarrollo de la OCDE, que es como un paso, como quien dice, como cuando uno empieza a caminar, como gatear en la OCDE, que nos permitía asistir a algunas reuniones, que nos permitía conocer de primera mano
algunas de las cosas de más interés, como cómo mejorar la atracción de inversiones, mejorar esto, y ahí básicamente se estableció la primera relación formal. Don Marco, Ya pero los críticos, don Marco, del ingreso a la OCDE han dicho que por qué tenemos que estar en un organismo internacional para poder tener ese tipo de asesoría. Es decir, si en Costa Rica hay gente capacitada, ¿por qué tenemos que esperar que un organismo nos asesore? Bueno, es que María y amigos que nos escuchan, el mundo cambia y nosotros no tenemos en muchos campos podemos no tener la experiencia y podemos no tener la gente para saber las últimas prácticas. Por supuesto, parte del trabajo con OSD es lograr que nuestra gente se capacite, los costarricenses se capaciten en las mejores prácticas a nivel internacional. El grado de digitalización, por ejemplo, que tiene una economía desarrollada, no lo tenemos nosotros, y las experiencias de ellos nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, ellos han hecho en varios de los estudios y diagnósticos que han hecho en nuestro sistema educativo, han llamado la atención que nosotros gastamos mucho en educación. Es uno de los países que tiene más gasto per cápita en educación, pero los resultados no son tan exitosos como otros países. Entonces, lo que nos permite siempre, y esto es en el mundo, es muy importante, así como uno tiene un negocio o uno tiene una actividad profesional, uno debe establecer un plan de mejoramiento continuo. Si no mejoramos, nos estancamos, retrocedemos. Y un poco lo que se busca en OCDE es eso, generar todo un programa de mejoramiento. Y al final, que esto es tal vez la parte que no he abordado, lo que se traduce, y en el fondo de esto está, en un mayor bienestar para toda la población. Si logramos establecer políticas justas, mejor educación, mejor gobernanza a nivel institucional, definitivamente es la gente, es el pueblo, es el ciudadano el que se va a sentir mejor. O sea, las mejores prácticas a lo que se va es a generar un mejor país. Y entonces la idea de ser parte de la OSD, como dicen, viene prácticamente desde hace 15, 20 años y se ha logrado concretar en esta oportunidad. Sí, porque se habla de que vamos a pagar más o menos entre 1.500 y 2.100, 2.300 millones de colones para anualmente, ¿verdad? De membresía para estar ahí. Habría que medir cuál es el costo-beneficio. Claro, por supuesto. Vamos a ver, el cuento de aquel que dicen en la calle pago por ver. A mí me parece que al ser parte de una organización internacional tenemos que contribuir con una cuota para un país desarrollado. Estoy seguro que las economías grandes, las economías desarrolladas contribuyen muchísimo más. No tenemos una contribución, pero nuestra tarea es lograr que esa contribución se traduzca en una cooperación muchísimo mayor, que nosotros le saquemos, como dicen, el jugo a eso. De ahí la importancia de cómo nos vamos a organizar y de lo que sigue, porque digamos, aún estamos terminando los procesos de adhesión. Hay algunas cosas que todavía faltan, o sea, ya fuimos aceptados, pero hay compromisos que adquirimos durante el proceso de adhesión que tienen que concretarse en los próximos 2 años. Por eso, parte de la discusión que se ha tenido y que se sigue teniendo a nivel nacional es que debemos de garantizar continuidad en lo que se ha venido haciendo con el fin de consolidar nuestra membresía. Y como usted lo sabe bien, María y amigos que nos escuchan, estamos ante un proceso electoral que muy probablemente en febrero del 2022, escasos 8 o 9 meses, tendremos un nuevo gobierno de cualquier partido, pero un nuevo gobierno que posiblemente se acostumbra a cambiar los principales representantes ante las instituciones internacionales. Entonces, una de las preocupaciones nuestras, y al menos reflejada en una nota que hicimos circular como exministros de Comercio, era evitar la politización del nombramiento del jerarca para esa entidad
y garantizar esa continuidad. No, Marco, pero eso le iba a preguntar, ¿qué tan mal nos vemos como país, siendo un país OCDE? Cuando entramos en estos juegos políticos, primero fue el tema de si era Cancillería el que iba a llevar la batuta o si era el Ministerio de Comercio Exterior. Eso implicó la salida de doña Diala Jiménez del Ministerio de Comercio, quien era la ministra, y también posteriormente se habló de que si era Pilar Garrido, ministra de Planificación, la que iba a ocupar el puesto de embajadora. Finalmente culminó con el nombramiento de don Otón Solís, quien era el director del BESI. Fundador del Partido Acción Ciudadana, que es el partido de gobierno oficialista. Pero todo esto, ¿qué tan mal se ve en un organismo como la OCDE? O sea, ¿es normal que hayan estas disputas de poder a la hora de ingresar a un organismo como este? Bueno, a mí me parece que no veo yo, al menos, ya las leyes fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y la ley de adhesión a la OCDE contó con una mayoría bastante lujosa y con una fuerte discusión si era Cancillería, si era COMEX. Ya los diputados dirimieron eso y lo que nos toca es cumplir con los términos de la ley. A nivel internacional, digamos, con OCDE no se mete. Es decir, OCDE no es un organismo, incluso quiero aclararlo una y mil veces nuevamente. OCDE hay temas que no ve. Vean en la lista que yo le di, por ningún lado mencioné temas de defensa, es decir, de ejércitos, ni tampoco temas de relaciones exteriores. Esos son otras instancias, Naciones Unidas, ¿cómo se llama? Otro tipo de instancias. Pero vea, por ejemplo, que cayó el precio de los eurobonos en mercados internacionales. A nivel internacional esto puede tener alguna repercusión. Es decir, nos vemos como un país inestable a nivel político. Déjeme decirle, lo que me parece que corresponde es, el país es soberano de nombrar a la persona, o sea, lo que el país debe nombrar es un representante del país ante la OCDE, y ese representante pues debe cumplir con lo que el país dice. OCDE no pide un certificado, nada más una acreditación y ya está. Ellos no entran a calificar, ni como sucede en relaciones exteriores, que el país tiene que dar el beneplácito. Digamos, cuando uno es nombrado embajador, se envían todos los currículums y el país al cual uno está siendo embajador dice su anuencio. No, OCDE acepta a quien le mande el país. Entonces, la discusión es netamente interna. Lo que sí podría ser mal visto es que nombremos una persona para quitarla 6 meses después. Eso denota falta de seriedad. La gente en OCDE dura muchos años. De hecho, me contaban que la representante de México, actualmente es una embajadora, estuvo 10 años en la OCDE como funcionaria de ese, y después continuó como embajadora otro tanto. Entonces sí creo que como país, el nombrar una persona que sea el coordinador de un esfuerzo nacional, es importante escoger la persona correcta. Y así lo dijo el legislador. Si uno analiza la discusión que se ha tenido, se les olvida que la Asamblea Legislativa estableció en 2 oportunidades las características, hay un reglamento, y lo que se busca, fundamentalmente, el celo de los legisladores era que se tratara de un nombramiento de una persona no política, sino una persona de perfil técnico. Y por eso es que hubo tanto rechazo en la Asamblea Legislativa, que había trabajado 8 años en esa ley, digamos, ante nombrar al expresidente y excandidato 3 veces de un partido y un político reconocido. Pero Marco, muchas veces miedo que se politice el tema. Muchas veces lo que se lleva ahí es la posición país. Muchas veces los embajadores, como usted bien lo sabe, son nombrados como puestos de confianza. Muchísimas veces, eso sin desmeritar las calidades que tienen como profesionales y como personas, al igual que en el caso de Otón, nadie duda de su experiencia y su preparación. Pero en este caso, ¿por qué es también un embajador, al igual que el resto de embajadores designados por el gobierno de Costa Rica? ¿Por qué Otón Solís no? ¿Por qué él no? Bueno, en primer lugar, María, hay que entender que esto es diferente a los embajadores que nombra la Cancillería. De hecho, este no es un embajador nombrado por la Cancillería. La ley de COMEX, como quedó, establece claramente que el puesto, ¿cómo se llama?, de embajador, del representante en
en la OECD, tiene el rango de embajador y es el Consejo de Gobierno el que se lo da. Correcto. Al aprobar ese nombramiento se lo da. Y también la ley estableció que la iniciativa de la persona que vaya a nombrarse ahí viene del Ministerio de Comercio Exterior. No es que cualquier ministro puede levantarse y diga, yo propongo a este, a fulano, mengano. No, es una persona presentada por el Ministerio de Comercio Exterior. Y ahí vino parte de la polémica que finalizó con la renuncia de don Otón Solís, en el sentido de que trascendió que había sido el presidente de la República el que lo había propuesto, cuando el presidente tiene su poder y tiene su iniciativa, pero dentro de los límites que le fijan las leyes. Dios libre, nosotros hemos transitado 200 años de vida de independencia y de vida republicana, exigiéndole a nuestros gobernantes el respeto a la ley. Y muchos han, es decir, entonces aquí lo que se ha buscado es eso, independientemente de esa discusión. Pero yo pienso, María, que todavía falta algún capítulo en esto. Lo que trascendió ayer, y bueno, por un boletín de prensa que leí en los medios, es que el Consejo de Gobierno aceptó la carta de renuncia que se hizo pública de don Otón Solís, que definitivamente permite por lo menos que la Asamblea Legislativa retome su agenda con el gobierno, pero aún no sabemos quién eventualmente va a ser el representante. Pero entonces es un puesto técnico y no político. Porque digo, si viene un nombramiento del Consejo de Gobierno que esté integrado por los ministros del gabinete, pareciera que es aunque lo recomiende COMEX, pareciera que es un tema político, un nombramiento político y no técnico. Bueno, quiero decirle que básicamente si uno analiza, por supuesto que tiene que ser refrendado por el gobierno y le da el grado de embajador al representante por el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros. Pero la ley establece las características de esa persona. Mayor, por supuesto, que hable por lo menos 2 idiomas, inglés y preferiblemente español, por supuesto, inglés o preferiblemente francés, que tenga estudios, digamos, en los campos económicos, etcétera. Y también dice claramente que tenga experiencia en negociaciones internacionales y además, obviamente, que sea una persona de probidad. O sea, uno no va a mandar ahí a personas acusadas o que hayan tenido deudas con la ley y ese tipo de cosas. Entonces, sí establece un perfil y la persona que sea propuesta por el Ministerio de Comercio Exterior puede ser. Lo que sucede es que uno busca, y quiero ser muy claro cuando uno habla de un perfil técnico, es que por el tipo de trabajo que hay que hacer con el país y en la OECD, uno busca una persona que no solo domine los técnicos, sino que no se le sienta, llamémoslo así, como un pasado político fuerte, para que sea aceptado por todos. Es decir, yo, por supuesto que todos tenemos algún color político, pero son los que hemos ocupado cargos, al menos como el caso mío, en la parte internacional. Yo fui embajador y ministro de Comercio Exterior. Yo tenía que hablar con todas las fracciones, con todos los integrantes de la sociedad. Entonces se busca una persona que sea de equipo, porque como leí, son 22, como les comenté, son 22 comités en 22 áreas, y eso no es de COMEX. Es decir, COMEX es el que coordina, pero si es un tema de educación, hay que sentarse con el Ministerio de Educación, con el Consejo de Educación. Si es con el tema financiero, hay que sentarse con Hacienda, con los bancos. Es decir, es una posición país que hay que construir. Entonces, por lo general, las personas con muchísima etiqueta política se vuelven muy controversiales, y pienso yo que el fallido nombramiento de don Otón Solís es una muestra de lo que no deberíamos hacer en un futuro. Sin duda usted conoce eso, porque siendo ministro de Comercio Exterior, pues tienen que liderar y buscar un equilibrio en los tratados de libre comercio. Y sobre ese tema, ¿usted cree que pesó el hecho de que don Otón, siendo diputado, hubiera expresado opiniones proteccionistas a favor del agro y a favor de la banca estatal? ¿Cree usted que eso pesa? Porque, como usted lo dice, tiene que haber un equilibrio entre un punto y otro, ¿verdad? Ni muy liberal, ni tampoco muy conservador. Tiene que haber un punto medio. ¿Usted cree que don Otón no reunía ese punto medio?
Bueno, a mí me parece que por lo general las instituciones internacionales tienen como una hoja de ruta muy clara. Difícilmente uno encuentre una institución internacional que rechace que el comercio es fundamental para el desarrollo de los países. Hace unos días leía yo una entrevista a doña Rebeca Greenspan, hoy la secretaria o directora general de la UNCTAD, que es el organismo de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y doña Rebeca, ex vicepresidente de la República de Costa Rica, decía que su labor era potenciar el comercio y lograr que el comercio internacional fuera la base del desarrollo y fuera aprovechado por los países pequeños. Entonces hay una realidad. Lo que pasa es que don Otón, en las luchas que tuvo en la Asamblea Legislativa contra el TLC de los Estados Unidos, señaló dudas que él tenía del acuerdo de la OCDE. Respecto, pues uno no, digamos, es una persona que tiene escéptico, diría yo, por no decir opositor, es decir, escéptico de algunos temas que son trascendentales. Para mí sería mejor enviar a una persona neutra o por lo menos a favor de ese tipo de tesis, ¿verdad? Pero no una persona que sea contraria. Eso creo que generaría roces con la posición país. Como usted bien dice, pasamos por 3 gobiernos para lograr el ingreso. Fue una lucha de 3 gobiernos para lograr el ingreso a la OCDE. ¿Eso cree usted que pueda cambiar esta designación que vaya a hacer el Consejo de Gobierno de la persona que va a permanecer en ese cargo o si cambiara el gobierno? Es decir, si asumiera otro partido que no fuera Acción Ciudadana. ¿Cree usted que pudiera darse ese cambio o que se mantendría la persona que se designe por este gobierno? Bueno, definitivamente la persona que se designe por este gobierno posiblemente tenga que saber que ya a partir de febrero lo que corresponde es poner su cargo a disposición. De hecho, no es un cargo, digamos, permanente, es decir, el Consejo de Gobierno puede nombrarlo y desnombrarlo en cualquier momento. Entonces, lo que uno hace cuando uno es embajador, cuando uno es funcionario internacional, en este tipo de cosas, por llegar a un nuevo gobierno, uno dice, aquí estoy hasta que ustedes quieran, porque a veces uno entiende que hay cambio, que en los gobiernos tienen prioridades mientras nombran otra persona. En algunos casos la gente simplemente se va, en otros casos se negocia una permanencia hasta que llegue la persona que se nombre. Pero podría no verse bien ese cambio entre un gobierno y otro, podría no verse bien ante los países de la OCDE, miembros. No, es normal. Por eso yo lamento que se haya hecho esa laraca, porque a mí me parece que la propuesta que llevó el Ministerio de Comercio, como la ha explicado el ministro Andrés Valenciano, es una propuesta muy aceptable. Es decir, mire, aquí hay un equipo que durante 2 años de esta administración ha demostrado capacidad, que ha logrado finalizar la adhesión, que está todavía trabajando en algunos compromisos, que ese equipo continúe y que sea, pues no lo dijo así, pero uno interpreta, que sea la próxima administración que entra a partir de mayo, que se nombra en febrero o marzo, dependiendo si hay o no segunda ronda, la que decida el nuevo embajador. Eso me pareció que es de lo más, me parece que es una posición muy sensata y muy aceptable para todos. Y por eso fue que sorprendió la irrupción, si se quiere, sorpresiva de don Otón Solís, que hasta donde sabemos tenía un cargo importante y muy útil para el país en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más bien, don Otón no ha dicho, o no se le ha preguntado por qué salió del BCIE. Él dijo en una entrevista que es porque el presidente le había ofrecido, pero ¿por qué él salió? Si él estaba bien ahí, ¿verdad? ¿Por qué no terminó su gobierno ahí? Bueno, lo que ha dicho es que el presidente lo llamó y le ofreció el cargo y él decidió pues optar por la OCDE. Ahora, en la carta que ustedes redactan como exministros de Comercio, que obviamente no están los ministros del PACA y exministro don Alexander Mora, ustedes... No, sí, pero está doña Dialá Jiménez, claro. Y está don Manuel González, que fue exministro de Comercio y también canciller del gobierno de don Luis Guillermo Solís, ¿verdad?
No, no, claro, no es mérito, por supuesto, jamás los firmantes de la carta, que todos sabemos que son personas... No, pero hay de todos los partidos, es claro. Lo que quiero, nada más para no, le digo aclarar, porque en redes sociales circuló que era una carta del PLN PUS, ¿verdad? Eso fue lo que se dijo a nivel político, pero usted bueno, sabe... porque son los gobiernos, perdone, porque era el gobierno del bipartidismo. Ya cuando el PAC tuvo su gobierno, ahí está un ministro del PAC, que es don Manuel González, y está doña Dialá Jiménez, que fue la última ministra que salió del PAC. Entonces, digamos, yo no lo considero que sea una carta esa. Don Alex Mora, él fue consultado en su momento y él, por razones muy personales, que él podrá explicar, yo no tengo por qué decir, él se excusó de firmar. Pero eso es muy respetable. No todos, hay personas como doña Anabel González, que está impedida de hacer ese tipo de declaraciones públicas por tener un puesto de alto nivel en un organismo internacional del cual Costa Rica es miembro. Claro, ¿verdad? Sabemos también que don Alexander Mora está trabajando para un organismo o un ente que busca promover en Costa Rica la Alianza Pacífico, y quizá por eso no vio conveniente firmar. Ahora, ya para cerrar la entrevista, ¿ustedes ven bien que quede don Manuel Tovar por los próximos 4 años? Me refiero a cuando termine este gobierno y siga el gobierno entrante, que sea él la persona que se mantenga todo este tiempo ahí. ¿Ustedes lo respaldan como exministros? Bueno, mire, como yo pienso que y en lo personal, considero que Manuel Tomar ha hecho un buen trabajo, pero si por alguna razón no es conveniente que él continúe, pues yo creo que el ministro Valenciano tiene otras personas que puede proponer al Consejo de Gobierno. Hay otros funcionarios con experiencia, hay otras personas. Si por alguna razón don Manuel Tovar, el presidente Alvarado, quisiera ver otro nombre, en eso pues es un asunto, llamémoslo así, de conversación entre ellos, ¿verdad? Sí, nosotros no estamos hablando de que nombre una persona en particular. Nosotros lo que ahondamos es a la continuidad y que veamos que el momento actual es una persona de transición, ¿verdad? Hasta que venga el nuevo gobierno en el 2022. Don Marco Inicio, le agradecemos muchísimo que haya estado en este programa. Lo invitaremos para una segunda oportunidad. Vamos a ver cómo transcurre ese tema y qué nombre se anuncia en las próximas horas. Amigos televidentes. Muchas gracias, María, y ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, don Marco. Amigos televidentes, les agradecemos muchísimo su compañía. Recuerde sintonizarnos todos los lunes en Extra Economía y seguir en la sintonía de Extra TV, Canal 42, el canal del pueblo. Que tengan una linda semana.